Hay un hombre que se quiso convertir en perro, específicamente en la raza dálmata, que se divorció de su esposa y ella se convirtió en su ama y ahora lo tiene de mascota, llevándolo a pasear al parque y todas las cosas que hace un perro. Tengo un novio robot y nos conectamos a través de un puerto USB. Cuando estamos juntos, tenemos electrocircuitos. ¡Ah, qué está ahí! Soy de Miguel. Mayoritariamente me siento agénero, pero tengo pequeños detalles que me hacen sentir o ver como una niña de 9 años. Tranquila que yo te lo voy a explicar. ¿Me lo vas a contar todo? Yo te voy a ayudar a calmar ese trauma que te vas a Sí, tener. porque esto es un tema, vamos a decir, complicado, confuso para muchos, porque ¿qué acabamos de ver? Yo, por favor, cuéntame todo, porque yo quedé, fue mínimo como un múltiplo elevado a la 3. Bueno, ahí vemos personas que tienen aparentemente un problema con su identidad. Más o menos sabes o has escuchado lo que es la identidad. Cuéntemelo usted. Ok, bueno, la identidad es un conjunto de creencias, valores, características que tenemos y existen diferentes tipos de identidad. Tenemos como identidad, incluso, bueno, la que conocemos, nuestra propia nacionalidad, una identidad personal que es nuestra personalidad, lo que nos caracteriza como personas, y tenemos también una identidad social que es como los demás nos perciben. Pero ahí también entra un poco lo que es la identidad, en este caso, de especies, por ejemplo. Esta que vimos ahorita recientemente es de especie y de género también. Y de género también. Vamos con lo de las especies primero, vamos por partecitas. Quisiera como saber, y me imagino que no soy la única, cómo entender, cómo sobrellevar, qué pasa cuando una persona viene y nos dice, es que yo no me percibo humano. Bueno, primer impacto es lo que nosotros como comúnmente nos dicen a nivel social, mira, eso es algo malo, ¿ok? Pero ahí también tenemos que entender que existen como 3 orígenes distintos del por qué una persona se puede percibir como un humano. Como te hablaba que existen problemas de identidad. La identidad es cómo nos percibimos a nosotros mismos. Prácticamente estas personas tienen un problema con su autoimagen. Pero importante, no siempre todas tienen un problema mental grave, aunque pareciera, no lo tienen, ¿ok? Incluso hay personas que se identifican como otra especie, incluso como objetos, correcto, porque se sienten que están en el cuerpo incorrecto, que no pertenecen a este cuerpo, como también pasa en lo que es la disforia de género, que es lo que más comúnmente se ha conocido. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esos orígenes, por qué las personas desarrollan este tipo de problemas de identidad. Eso te quería preguntar, ¿es algo que ya existía? Porque ahorita es como, se entiende que también las redes sociales nos han permitido que esto como que se muestre, pero ¿esto ya existía o es algo nuevo? Creo que siempre ha existido, de hecho se han documentado casos de 1800 en adelante. Eso significa que tiene muchísimo tiempo, pero antes se le daba la acreditación de que era por temas espirituales, ¿sabes? Como en esa época que existían lo que eran las brujas, hechicería, el esoterismo. Este es hechizado, este tiene un... Incluso más antiguamente el nahualismo, que el nahualismo se conoce como esa identificación a nivel religioso, que muchas tribus practican, que se identifican con animales, incluso como los lobos, por ejemplo. Que dicen, este es tu animal espiritual. Animal espiritual, es decir, eso tu tiene animal años. Guía, el mío es el oso, el tuyo es el lobo, el tuyo es el águila. Exactamente, imagínate el nivel y el tiempo que tiene eso por ahí. Se entiende la parte espiritual, pero llegar al punto de, mi animal espiritual es un lobo, o es un oso, y yo voy a actuar como tal y me voy a vestir como tal. Ahí es donde hablamos de la disforia de especie, que es cuando tú sientes un malestar al no identificarte con ese animal que tú sientes que pertenece, animal u objeto, porque no solamente puede ser un animal, también puede ser un objeto, gente que se puede identificar con algo. Como silla, mesa, lámpara. Sí, esa disforia la persona la percibe, pero cabe acatar que sus facultades mentales no están alteradas, es decir, ellos están conscientes que esta percepción no está acorde a lo que socialmente se estima. Eso significa que no necesariamente es un trastorno mental, pero la persona es consciente de que no siente que su cuerpo le pertenece, sino que pertenece a una especie en específico o a un objeto en específico o a un género en específico. Entonces, ahí diferenciamos eso entre un trastorno mental. Y hablamos un poco de lo que es delirio. Entonces, ¿qué es delirio? Delirio
se conoce como aquella creencia que no es que sea falsa, es que en la percepción de la persona es real. Por ejemplo, yo puedo decir en este momento, Oriana, tú tienes atrás una persona. Ay, Dios mío. No necesariamente es Ay, así. Dios mío, pues doctora, o medium, avíseme. Las dos cosas, hay que aprender de todo un poco cuando eres psicólogo. Pero como si, bueno, es un delirio porque las personas que estamos aquí no las observan, en su realidad no están. Ok. ¿Ok? Pero para mí es una verdad. Entonces, como esto es una verdad para mí, viene de un delirio o de un trastorno mental que se conoce como psicosis, ¿ok? Ok. Que es cuando se altera o la persona tiene la realidad de que esa persona es un animal o una especie o un objeto. O sea, que para ellos eso es normal. En mi mi realidad, mundo, exactamente. O sea, para mí es normal percibirme o verme o sentir que yo realmente no pertenezco a este cuerpo, que yo debía ver, que yo soy un gato, pero nací en el cuerpo equivocado. Exactamente, pero en ese caso no es como la disforia de especie, porque Ok. en la disforia de especie la persona no tiene alteradas sus facultades mentales. Es decir, esa persona sabe que lo que está viendo ahí, o sea, o no lo es realmente, simplemente se siente que no se identifica con su cuerpo, pero en un delirio para esa persona es su realidad y no es consciente de que esto no es aceptado socialmente. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a darnos cuenta, ya va, espérate, una cosa es disforia y otra cosa es... Sí, hay una zoantropía. diferencia ahí. Ajá, y aquí Fuerte. entramos con el término, el nuevo término que vamos a tocar, que es la zoantropía. Ok. Sí, el zoantropía es cuando esto se debe, ahora sí, a trastornos mentales o neurológicos o alteraciones en lo que sería el desarrollo del cerebro o en los químicos del ¿Es cerebro. posible que sea por una alteración del cerebro? Sí, en episodios psicóticos, que los episodios psicóticos es prácticamente cuando una persona altera su percepción de la realidad. Correcto. Y puede pasar porque la psicosis es un trastorno mental grave, que es cuando las personas tienen alucinaciones, delirios, y es donde pueden percibirse como animales e incluso comportarse como ellos. Cosa que en la disforia de especie no siempre pasa, porque una persona se identifique con un lobo, no significa que va Que a va a ver, se va a empezar a poner... flotar. Exacto, o que va a empezar a maullar. O aullar, o el gatito va a empezar ahí a servirte Exacto. el plato con la leche. La persona con disforia de especie entiende que esto no es algo común, socialmente aceptado, pero una persona con psicosis no. Una persona con psicosis se convence de que es un animal y no se diferencia entre que es un ser humano. Entonces ahí hablamos de delirios, como te comentaba, que son creencias que no son creencias falsas, son creencias distorsionadas de la realidad. Que ellos mismos se creen, mira, esa es mi verdad, yo soy un lobo o yo soy una gallina. Y hay muchos casos documentados donde efectivamente en estos episodios psicóticos la persona se transforma en una gallina, pero no literalmente, simplemente se comporta como tal. Bota pluma ahí, cuidado. Se comporta como tal, ¿ok? Entonces, esa zoantropía es algo muy, muy curioso porque ahí es donde vemos, bueno, pero es que esto es una tendencia, es algo Es por común. moda, sinvergüenzura. Entonces, y ojo, no solamente nace de un delirio psicótico, a veces nacen de traumas. ¿Has escuchado sobre el trastorno de identidades múltiples? Que es la película... Esta no soy yo soy Patricia. Exacto. Pero fíjate que ahí se identifican de diferentes maneras. En momentos cambia como que es Patricia, que Carolina, es otra que... no soy exacto. Pedro, hoy soy Pedro. Soy Pedro. Soy Pedro. Y él mismo se crea en su realidad que tiene diferentes personalidades. Personalidades. En este caso es identidad, ¿ok? Porque personalidad ya no es una frase que se utiliza en este tipo de trastorno disociativo. Ahora se conoce como trastorno disociativo, que obviamente la persona puede trasladarse a una identidad a otra. Y es donde incluso estas personas pueden sentir que en algún momento son un objeto o son... De hecho, muchas personas pueden tener más de 80 identidades Wow. y cambiar entre una o entre otra. Pero ¿de dónde viene esto? De un trauma generalmente. Porque, por ejemplo, personas que han vivido abusos, ¿qué buscan estas personas? Desarrollar Escape. una identidad para no quiero afrontar el seguir abuso. siendo esta persona, no quiero seguir afrontando esta situación. Entonces, en situaciones de abuso, mucha gente, ¿qué hace? Y se identifica, por ejemplo, con un león, que representa la fuerza, que representa el defenderse, cosa que normalmente o comúnmente no haría otra persona, pero alguien con unas características psiquiátricas, probablemente unas tendencias, empieza a desarrollar esta identidad, ¿ok? Y así va con el transcurso del tiempo, si afronta varios traumas, desarrollando varias identidades. Incluso pueden sentirse que son reyes, que son mujer, hombre, indiferentemente del género que lo identifique. Entonces, nace de traumas, nace de abusos, no solo nace de situaciones psiquiátricas o neurológicas. Entonces, el trastorno disociativo también puede ser una forma de explicar la disforia de especie, pero mayormente la zoantropía, que es el término que se le puede dar propiamente cuando surge de un trastorno mental. De un trastorno mental.
Y en el caso de los videos que vimos y en lo que vemos normalmente en redes sociales actualmente, vemos muchas personas ya adultas que nacieron, crecieron, se criaron de alguna manera, digamos un hogar normal, tuvieron su educación. Y de repente yo estoy casada y mi esposo me dice, yo necesito hablar contigo. ¿Qué pasó? Es que yo no me percibo humano, yo soy un perro. No, perro eres, pero cuénteme, no, amor, o sea, yo necesito que tú me pongas una correa y me saques a pasear y... ¿Cómo tratar, cómo enfrentar esa situación? Porque está bien ser empático, decir, bueno, aquí está pasando algo, aquí hay una situación, hay un problema, pero no caer en la alcahuetería, sin perder como no quitar esos pies en tierra. O sea, te soy empática, pero voy a buscar ayudarte, porque también hemos visto videos donde, bueno, mi esposo se cree bebé y ves a la esposa cambiándole los pañales, dándole el tetero. ¿Está correcto eso? No. Bueno, cada pareja tiene su dinámica. Siempre y cuando no afecte a los demás. Sus fantasías. Sí. Cada pareja tiene su dinámica siempre y cuando no afecten a los demás. Yo siempre digo que cuando tú tienes un comportamiento no adaptativo es porque afectas a los demás con lo que haces. Si es una dinámica entre la relación y ambas personas están de acuerdo, pues mira, bien. No es común, no es normal, no es aceptado socialmente, pero si ellos no se hacen daño con ello y disfrutan de eso y se sienten cómodos, digamos que en esa dinámica es correcto. Pero a nivel social y al exponerlo, por supuesto, viene lo que tú dices que son como esos juicios. Ese choque, pero está correcto. De repente una hermana, un amigo me dice, bueno, yo me percibo un gato. Y yo comienzo, bueno, vamos a tratarlo como gato como tal. ¿Está correcto de mi parte tratarlo como gato? O decirle, mira, no eres un gato. Puedo entenderte que de repente hay algo ahí que te está chocando internamente, puedo ser empática, pero realmente, ¿qué debo hacer? En ese momento, primero que nada, es preguntarnos, como te había dicho anteriormente. Siempre hay señales. Cuando una persona puede padecer de un trastorno o una circunstancia mental, siempre hay señales. No de la nada, después de los 30 años de matrimonio, al menos que sea un episodio psicótico. Que los episodios psicóticos sí pueden pasar. Mira, tú puedes tener 40 años y te puede ocurrir un episodio. Pero entonces identificamos, y ahí es donde acudimos a profesionales, porque uno mismo de una vez se asusta. Como mi pareja de toda la vida me va a decir que es un perro. Claro, y se identifica como tal. Esto? Entonces ahí es donde nosotros empezamos, vamos a acudir a un profesional porque esto no es común. Vamos a ayudarte con un profesional porque al final la pareja no es el psicólogo de esa persona. Por mucho que queramos ayudarte, tenemos limitaciones que no podemos alcanzar. Y vienen los juicios y los miedos. Entonces, no, tú no eres eso, y viene y no sabemos si es un episodio psicótico o si es una disforia de especie. Claro. No sabemos de qué manera se está identificando. Pero no es lo común. No, el deber ser es, bueno, amor, hijo, primo, amigo. Ok, entiendo que no es normal. Me estás tomando de sorpresa. Vamos a buscar una ayuda que nos ayude a ver, valga la redundancia, a ver cómo enfrentamos esta situación para que tú te sientas cómodo, para que tú te sientas mejor, para saber para cómo que te sobrellevar sientas escuchado de una manera saludable. Y no juzgado. Entendido, pero no juzgado. Muchas veces son delirios. Y esos delirios ya tienen que tener un tratamiento psiquiátrico y psicológico. Muchas veces la disforia simplemente no desaparece. Y cuando hay una disforia de especie, es como la disforia de género. No es algo nuevo, es algo que de repente ya a partir... Porque acuérdate que nuestra identidad la fomentamos en la adolescencia o durante la adolescencia. Correcto. Cuando hay una disforia de especie o de género, la empezamos a percibir desde la infancia o adolescencia. No es algo que viene normalmente en la adultez. Entonces ahí es muy importante entender si es una identidad que ya estaba formulada, la identidad realmente no cambia, es como la personalidad. La personalidad no se construye o no cambia ya a partir después de los 21, la personalidad ya está constituida. Entonces la identidad también se va constituyendo y va cambiando porque, por ejemplo, una persona que emigra en su identidad nacional puede cambiar algunas cosas. En la identidad social, cómo es percibido, se va transformando. Pero lo que es la identidad personal es algo que realmente no va cambiando con el tiempo, y la identidad de género también es algo que se define durante esas edades, en la juventud. Entonces ya una persona adulta es más bien, o pudiéramos decir que hay una tendencia a evaluar a nivel clínico y que tenemos que como profesionales estar atentos a ella. Por supuesto. O de repente esa persona siempre lo percibió y lo comunicó tarde. Eso también pasa, ¿no? Por el miedo a que dirán. Al ser juzgado. Por eso digo que también las redes sociales ahorita también nos han dado como esa libertad de que, bueno, pero si Luis y Pedro lo hicieron, yo también me he llegado a sentir así, entonces
Exactamente. lo voy a decir. No, empezamos a dudar incluso de nosotros mismos, porque vemos muchas cosas que se han normalizado y por eso es muy importante utilizar terminología profesional. No quedarnos con lo que creemos, sino, bueno, ya va. Yo me identifico con esto, pero no de una vez voy a identificarme al 100% con eso, sino que voy a preguntar quién me puede orientar sobre cómo me estoy sintiendo. Y obviamente porque me genera malestar. En lo que sería eso, la zoantropía, Okay. no es un nivel de malestar porque no se identifica que es un problema, que no es algo real, no genera malestar en la persona, simplemente se comporta así y ya. Y hay otra palabra, la teriantropía, que ya viene más del área mitológica, que muchas personas, aquí es donde hablamos de la espiritualidad, De la ¿no? espiritualidad. De mí, que yo siento que tengo un yo lobo, que yo siento que tengo Animal, un yo león, sí. yo soy una mariposa, me identifico. Es lo que yo te decía que existe el nahualismo, que es lo de Ok. las tribus anteriormente, que hay tribus que tienen identificaciones con este tipo de cosas Ya y ese para eso sería es el normal. término más espiritual. Y mitológico también, como Mitológico. por ejemplo se conoce los hombres lobo y cosas así que incluyen como una figura humana con una figura mixta animal. Los híbridos que llaman. Exactamente. Se conoce más a nivel sociológico y es como cuando se dice estudiar los arquetipos, que los arquetipos son aquellas figuras mitológicas que toda la vida han existido. Ok. Y muchas personas, de hecho, existen los Therian, que son personas que se identifican como animales y de hecho pueden utilizar máscaras, pero no sienten malestar. ¿Ok? Porque no sienten como una desconexión de su cuerpo humano, se aceptan como humanos. Como humano, pero tengo un espíritu del lobo. Exactamente. Mi espíritu, mi fuerza es de un oso, es de un lobo, es de un águila, soy libre como un águila. Y hay unos términos, Oriana, que te quedas loca porque yo de verdad que cada vez que uno lee, investiga y aprende Cuidado, sobre esto y doctora, lo que respeta en la comunidad. Que este ¿no? mundo ya está... No quiero ser parte... me gusta ver el mundo arder, pero no arder ahí. Sí. Bueno, ya existe lo que es el shift. El shift son como las formas diferentes de apropiarse de este tipo de roles. Ok. Por ejemplo, yo puedo tener un shift mental, es decir, que yo mentalmente soy un lobo. ¿Qué te parece? Que el lobo representa la fortaleza, la dirección, el alfa, ¿no? Ok. También existe el shift físico, que muchas personas se identifican con características de un lobo, por ejemplo. Y el shift... se ponen los rasgos de que si los ojos que se Exactamente. ven Hay los personas que ojos. se hacen modificaciones corporales. Exacto. Pero no es disforia de especie, porque la persona no se desconecta de su ser humano. de su ser humano. Sino que es como que, ok, tomo un poco de esto, pero no me desconecto del ser humano. Y está el shift espiritual, que el shift espiritual es aquel que, bueno, mira, yo tengo interior, Sí, que yo mi soy lobo, libre mi porque mi animal mariposa. interno es un águila y el águila se Exactamente. transforma y la ves feliz. Puede ser adaptativo para esa persona porque incluso como te decía, del trauma nace la disociación. Ok. Claro, esto es una forma más patológica de verlo cuando ya tenemos una identidad que es verdaderamente un lobo. Claro. Pero hay personas que también a través del trauma se identifican de alguna manera con uno de estos animales y de ahí desarrollan características como la resiliencia, como la paciencia, como la fuerza y pueden tomarlo como, y de hecho muchas personas se tatúan, por ejemplo, es una forma de identificar esa figura en la que digamos que toman de ese animal, por decirlo de alguna manera, pero no es una realidad de que yo soy un lobo, de que yo soy una mariposa o que como yo soy como una herramienta quizás para Exactamente. quizás salir de o enfrentar un trauma, quizás una situación difícil de Una forma de afrontamiento, no ok. tiene que ser algo necesariamente patológico. Y tengo otra más. ay no, ya va. Te tengo otra más. Por favor, póngame el fantasmita aquí que... Tenemos otro término más, pero bueno, chévere porque aprendemos, ¿verdad? Claro, Aprendemos. no. Y que no nos agarrar hoy desprevenidos estoy ahí. ya no se lo voy a repetir. Que cuando vean estos foros, esos no se tips, lo voy a repetir. Cualquier Eso. cosa le dan ahí retroceder. Y- anoten ahí. Ay. Cuando ves los TikToks, yo he dicho broma, los TikTok. Cuando ves los TikTok, hay otro que se llama Other Thing. Traducción. Other King, algo así, Other King. Other King. Cuando vemos los Other King, que son personas que se identifican con figuras mitológicas, o por ejemplo, soy un rey, soy un hada, soy un elfo, un ser Yo mágico. soy una diosa griega. Soy un duende, por ejemplo, también. Claro que sí. Ahorita vamos a continuar, vamos a hacer una pauta publicitaria porque ya a mí me dio calor, yo necesito un cafecito y ir repasando cómo es que... Other King. Other Kings. Anótenlo ahí y ya veremos. Recomendado 100%. Café canel con canela.
Sí, Cosa estaba más buenísimo ese rica toque de canela. de nuestros amigos de Café Tu Bienestar. Acuérdense, café con K. Y quedamos en el término de Other King. Other Kings, que es que cuando nos percibimos y los reyes, reinas, Exacto. hadas, Seres mágicos. estos seres mágicos, dioses del Olimpo y todas Sí, estas sí, cosas. sí. Y ya, te tengo uno que no se puede olvidar y no puede faltar, este término. O sea, se va a cerrar con broche de oro. Esa parte sí. El transeconómico. ¿Sabes cuál es ese? ¿Cuál es ese video? Uno que es rico en cuerpo de pobre. Ay, ya, yo sabía que yo padecía de algo. Ese es el mío, mi doc. Ese yo creo que también lo padezco siempre yo. me antojo de lo más caro. Yo también siento que tengo gustos de millonario, pero hay que adaptarse a la realidad. No nací Kardashian. Ay, bueno, pero No soy apellido Kardashian. estamos trabajando para eso. Pero ya que estamos hablando de estos términos, en nuestro coffee break nos enteramos de cosas, señores. En nuestro equipo de producción hubo uno que comió perrarina y otro tenía la tentación de probar la comida de pez. Entonces, el que comió perrarina le estamos preguntando si de verdad él se percibía de algún... Sí, había así como otro síntoma, como que... si había algo. Él dice que no, que simplemente comió perrarina como por 2 días porque le llamaba la atención el color. Llegó a la conclusión de que no era lo normal. El ni lo color. común. Él dice que para los curiosos que era como muy, muy crujiente, fue que dijiste muy, muy durita, ¿no? Pero hasta que llegó su mamá con el chancletazo en la mano y le dijo, vuelve a comer perrarina para que tú veas. Sigue comiendo perrarina, sigue comiendo perrarina. Y ahí allí es lo que voy. Ujú. Si yo de pequeña venía y decía, mami, o me veían actuando como gato, como perro, como un animal, una cosa, es donde mamá decía, ay, tú eres perro. Dime, ¿tú eres perro? Te paras, porque ya te voy a hacer el plato de la comida en el piso. Ay, tengo un perro aquí, ya yo voy a buscar. Y uno enseguida, no, mami, no, mamá. Algo Pero- muy venezolano, ¿no? Y a eso es lo que voy también. Entonces, estos casos que hemos visto en redes sociales suceden en otros países. Estados Unidos, Europa, porque en Latinoamérica yo no he escuchado un caso. En Venezuela, por lo menos, yo no he escuchado el primer caso que diga, no, bueno, es que es el primer venezolano o existe una persona que se perciba animal o de otra especie. Lo que pasa es que en Venezuela ocurre un fenómeno social, cultural, más tradicional, más conservador. No es que no existan casos, Ok. es que no se visibilizan. Porque culturalmente es algo que está rechazado. La cultura, por ejemplo, lo que más se manifiesta en América, en Estados Unidos, es que en Estados Unidos hay más libertad de expresión, por lo menos para este tipo de identidades. Es más común que tú puedas ver a una persona porque allá se respeta la libertad de expresión de una manera más amplia en el sentido de las especies, de las identidades, de la sexualidad, cosa que en Venezuela no es común. Entonces, eso no significa que no haya casos o que una persona no lo perciba o no lo siente. Inclusive puede ser que haya personas en este momento Sí, que nos estén ya escuchando. descubrimos que tenemos aquí uno que... Claro, es que esto es más común de lo que percibe creen. perrito. Por lo menos eso de la perrarina, bueno, eso es algo que de repente incluso sí, tú ya que la nos doctora estás se puso a escuchando, la orden de escucharlo y hablar con él. tú que nos estás escuchando probablemente has tenido curiosidad de ese tipo de temas. Evidentemente, cuando ya tenemos mucha curiosidad, lo mejor es recurrir a ayuda profesional, pero en Venezuela existen casos así. Lo que sucede es que no es algo abiertamente hablado. Ujú. O sea que la cultura, la crianza Claro. juega un papel importante en Por eso esto. te decía que la identidad es un componente de cosas como creencias, experiencias que formula una persona y una de esas identidades es la social. Y en Venezuela existen muchas limitaciones con respecto a cómo nos autopercibimos, cosa que en Estados Unidos o en otros países de Europa es común expresarlo y que no haya un juicio porque está penalizado por la ley, incluso si tú enjuicias a una persona con estas características. Actualmente existe la ley de no discriminación, pero igualmente no solo es la discriminación la que tú vas a ir preso, sino que no se ha normalizado aún que existen diferentes formas de expresión en la identidad y en las orientaciones. Es algo que digamos que en Venezuela no es común, pero pasa. Es algo real, ocurre. Vaya. Si conoces a alguien que se perciba de otra especie, por favor déjame en los comentarios, necesito enterarme si aquí en Venezuela hay algún caso como esto, porque sería maravilloso conocerlo. Claro. No porque esté del todo bien,
Pero sí genera un poco, vamos a decir, de curiosidad porque siempre, como digo, se ha visto sobre todo en otros países. Por ejemplo, Oriana, yo he visto eso sí en TikTok que hay comunidades de personas con trastornos de identidad disociativos, que es lo que yo les decía que se conoce erróneamente como trastorno de identidades múltiples o personalidades múltiples, que no es así, sino trastorno de identidad disociativo. Y veo venezolanos que padecen de este trastorno y que de verdad es muy difícil llegar a este diagnóstico, y por eso es que siempre se recomienda por profesionales capacitados para poder encontrar esa respuesta. Pero en TikTok he visto personas venezolanas que padecen de esto y que tienen identidades como animales y seres mágicos, por ejemplo. Mágicos, a eso voy. ¿Cree que el internet y las redes sociales no están ayudando, colaboran a que vamos a llamarlo, esta situación empeore? Porque una cosa es que yo me vista de hada, yo me vista de repente me voy a vestir como un dragón y yo hacer un performance, actuar como uno porque a la gente le gusta y que bella se ve, me gusta tu maquillaje, que sexy, etcétera. Pero cuando realmente pasa a ser un llamado de atención. Por lo menos cuando se visibiliza mucho en redes sociales, el problema es que hay muchas personas que tienen la identidad o la autoestima baja y suelen creer erróneamente que se identifican con eso cuando no es así, pero generalmente eso pasa en personas, como te había comentado, que han tenido padecido de abusos, que no tienen un sistema familiar o unos valores bien marcados, que pueden ser influenciados por este tipo de contenido. No todo el mundo tiene que ser influenciado. Pero hay personas que también se pueden usar las redes sociales para generar comunidad. Personas que padecen de, digamos, la disforia de especies, que sienten malestar, es un espacio donde ellos pertenecen y no se hacen daño expresando sus experiencias y sus vivencias. Es como una red de apoyo, por ejemplo. Ya, le iba a decir, entre ellos. Voy a buscar, como una manera de buscar apoyo y de no sentirme solo y no tan mal juzgado en cómo me percibo y en cómo me siento. Claro, porque si tú le dices a un familiar o una persona cercana a ti, me identifico, así como lo dijiste anteriormente, sobre todo aquí en Venezuela, va a haber un juicio increíble. Un chalequeo, vamos a decirlo como es, un chalequeo. Exactamente. Ay, vale, que se cree mariposa y no sé qué, y ahora este es perro. No, dale perrarina ahí. Sí. Y entonces, claro, uno también se lo toma mucho. El venezolano se lo toma todo siempre, un juego, un digamos chalequeo, que una tiene su broma. lado positivo y su lado negativo. A nivel social nos ha ayudado a enfrentar muchas cosas, pero a nivel personal, que realmente esto es un problema donde si tú no te identificas con cómo tú te sientes, wow, ese malestar es increíble a lo largo de la vida. Correcto. Entonces, si no sientes el apoyo, incluso personas pueden padecer de depresión, ansiedad, acabar con su vida por sentir que no pertenecen a un lugar. Obviamente no significa que esto esté normalizado, sino que es una realidad que muchas personas, debido a esos traumas o debido a esas experiencias, lo ven como su propia realidad. Entonces, Lo ven normal. Como, dependiendo. eres tú que no me entiendes. Exactamente. Y es ahí donde, bueno, para evitar estos procesos depresivos o de ansiedad o que puedan hacerse daño a sí mismos o a otras personas incluso, lo mejor es ayuda profesional. Siempre un profesional no te va a juzgar para escucharte y poder entenderte un poco y saber qué hacer con eso. Porque, vuelvo y repito, tienes una duda, bueno, esa duda transfórmala en una oportunidad de conocerte mejor a ti. Totalmente. ¿Ya escuchaste eso? Por favor, llama a la doctora. Contáctala, ahí te las notas del WhatsApp. Y en el caso de las personas que se sienten menos de la edad que tienen, pero no es que yo tengo cierta edad y yo me siento una chica joven, todavía que tengo lo mío, sino que ya pasa a un caso mayor, como el que vimos en el video del inicio, donde es un hombre maduro, quizás casado, quizás con hijos, donde él se percibe y lo dice: yo me percibo como una niña de 9 años. Claro, tú puedes tener esta disforia incluso con el tema de la edad, pero existen elementos sociales que evidentemente no son aceptados. O sea, tú puedes percibirte de esa manera, pero tienes que entender que estás en una sociedad donde convives con una realidad donde no puedes actuar de la misma manera que un niño de 3 años cuando tú eres un adulto. Esto se desarrolla en un contexto más personal. Okay. Por eso te decía que la disforia, la persona es consciente que esto no es común. Si hay una disforia con la edad, esa persona es consciente que no es normal o común en su sociedad y debe entender que no todo el mundo va a entender y tiene que adaptarse a las normas sociales. No puedes andar en la calle de alguna manera exponiéndote o exponiendo a otras personas por tu identificación. Es algo que tú percibes muy personal de ti y que tú puedes encontrar la manera saludable de poder adaptarlo a tu realidad. Pero cuando hablamos de que yo me identifico con un niño de 3 años y yo voy a reunirme con niños de 3 años, no, porque
puede evidenciarse ahí que puede ser un problema social y un problema ¿Será que más grave. esta persona, en mi ignorancia, y corríjame usted, doctora, de repente está confundiendo algún tipo de... Pudiéramos diferenciarlo, ¿no? Como si es una patología más profunda, como psicopatía, Pues, para alguien que quiera hacer claro, daño. soy un hombre que me percibo como una niña de 9 años, las niñas de 9 años juegan muñecas y ¿con quién comparten? Con niñas y niños, pero eres un hombre de 40 años. ¿Cómo te va a ver la sociedad? Cuando ya tú Puede ser una impones... excusa. Cuando hay una imposición de mi identificación y es impositivo que yo tengo que compartir con niños de esa edad, no es aceptado socialmente y tampoco es adaptativo ni es funcional. Es decir, no se justifica bajo ningún concepto, no se debería incluir a nivel social una persona que se identifica de esta manera porque se puede malinterpretar y se puede llevar a situaciones no agradables. Entonces, evidentemente, aquí lo que entendemos es que esta persona, para diferenciarla de que tiene un trastorno como un rasgo psicopático que utiliza esta identificación como una forma de hacer daño, es cómo esa persona se expresa si ha recibido evaluación profesional. Correcto. Y que obviamente no puedes identificarte de esa manera en todos los entornos, porque no vas a ir a un preescolar también y participar como otros niños, porque legalmente estás incumpliendo una norma y además puedes exponer a otros niños a algo que no van a entender, porque ¿qué hace un niño vinculándose con un hombre que se identifica así? Claro. No están en la edad de comprender este tipo de situaciones tan complejas que ni siquiera nosotros los adultos todavía hemos procesado esa información. Imagínate un niño. Entonces no se trata de normalizarlo, sino entender que cada cosa tiene un contexto y un lugar. ¿Límites también? Claro, límites. Tú puedes identificarte de alguna manera con alguna especie, pero ya tú como disforia de especies debes entender que no todo el mundo sabe ni conoce esta terminología y que no es algo aceptado socialmente. Por lo menos en este momento no hay un espacio o una comunidad más allá de la virtual en la que ellos se reúnen y se identifican. Si existiera un espacio o una comunidad real, creo que sería manejable porque ellos tendrían sus propias normas. Pero en este momento forman parte de una sociedad donde hay de todo y no solamente vale lo que ellos sientan. Mi doctora, ya como para ir cerrando este maravilloso podcast que me encanta, ¿cree que estamos preparados como sociedad para afrontar, entender, respetar estas maneras diferentes de percibirnos? ¿Qué podemos aportar nosotros como sociedad a estas personas, a esta comunidad que necesita ser escuchada, entendida y sobre todo apoyada de alguna manera? Sí, mayormente tendríamos que flexibilizar un poco nuestras creencias, pero no cambiarlas. Entender no es justificar. Tú puedes entender por qué una persona se comporta así, pero no se justifica un comportamiento, sobre todo si hace daño a otra persona o a sí mismo. Entonces yo creo que una de las formas que podemos hacer como sociedad, lo que están haciendo ustedes en este momento que nos están escuchando, es informarse. Esta es una información importante que ahora va a cambiar su percepción de algunas cosas. Además de eso, si conoces a alguien con este problema, escúchalo sin juzgarlo y recomiéndale siempre ayuda profesional, porque obviamente nosotros como personas individuales igual vamos a tener juicios, no vamos a entender y no vamos a poderle dar las herramientas que ellos necesitan. Otra cosa es respetar estas comunidades, porque si existen las comunidades es porque ellos quieren encontrar una forma de expresión donde no le hagan daño a nadie y donde puedan expresarse libremente. Entonces, respetar las comunidades y respetar que existen diferencias sin juzgar va a permitir que no haya, digamos que, una exclusión y que estas personas igual puedan participar en la sociedad siempre que se adapten a las normas, a lo que se estima, a los límites sociales. Correcto. Entonces, evidentemente también diferenciar lo que te decía anteriormente, cuando es una disforia de especie, que la persona es consciente de ello, que no es un trastorno mental, y cuando se transforma en un problema como un episodio psicótico, como un problema neurológico, que incluso puede afectar a otras personas, porque si yo me identifico, vuelvo y repito, como un león, voy y me como un poco de gente, o sea, no claro, y tiene empiezo a sentido. atacar gente ahí. Sí. Entonces ya no es funcional, no es adaptativo, y ya aquí tenemos que atender a esta persona, y ojo, pasa mucho, y identificamos problema mental, problema social. Recuerden que la identidad no nace nada más de un problema a nivel interno, sino también nace de una familia, de traumas, de abuso, y darle espacio a estas personas es para poder sanar eso y poder vivir su vida desde su realidad sin hacerle daño a nadie. Importantísimo. Entonces, que creemos que rechazando o excluyendo, estamos erradicando el problema. No, este problema siempre va a existir. Más bien, mientras le demos un espacio controlado, con normas, límites y entenderlo, va a ser menos dañino para la sociedad, porque alguien que no se identifica genera ansiedad, depresión y hace daño a otras personas. Entonces,
Creo que una forma es aceptar y reconocer que las personas piensan diferente. Colaboramos a que el problema sea aún Creemos mayor. que es lo contrario y más bien... Nos burlamos, juzgamos, nos sentimos frustrados, impotentes de qué es esto, qué ridícula es esta, pero Con límites, creo que debemos ser más empáticos quizás y tener en esta límites, situación. porque recuerden lo que les dije hace ratico, entender no es justificar. Que tú entiendas por qué pasa esto no significa que lo apoyes o lo promuevas. Importante. Y que nosotros estemos hablando de esto no significa que lo apoyamos o lo promovamos, simplemente estamos informando. Correcto. Tanto para que las personas que nos escuchen se conozcan mejor o conozcan a quienes lo rodean y sepan cómo poder ayudar y entender mejor este fenómeno que es bastante Particular. común. Y no lo crean, es común. Es lo que común. pasa es que no todos lo expresan, no todos lo hablan. Está ahí. Y creo que más de una persona, créeme, que nos está escuchando en este momento. Debe decir, eso es lo que me sucede. Entonces, Ahora lo entiendo. ahí es donde, bueno, expresar un espacio empático y poder darles ese lugar Ese que apoyo les permita entender en y, este y no hacerse daño a ellos ni a los Correcto, ni a los demás. Nuestra sección de pulso son 10 preguntas rápidas que me puede responder con sí, no, una palabra o una frase. demás. ¿Estás lista? Digamos que ¿Estás ready? estamos aquí. ¿Estás ready? ¿Estás ready? Sí, claro. Vamos por supuesto. pues. Comenzamos. ¿Café o té en una sesión? Café. Café 100%. Y si es de nuestros patrocinantes, muchísimo mejor. Así mismo. ¿Te han contado algo en sesión que te haya dejado sin palabras? Ojo, no. Si no quieres decir que se respeta. Pero que tú hayas dicho, Sí, bastante. Ya. hace rato ya estoy curado de salud. Estamos acostumbrados, muy acostumbrados. Madre. ¿Terapia para todos o no para tanto? Para todos, claro. No hace daño un poquito de No. terapia, de ayudita. De vez en cuando, incluso ante una situación, un problema, no tenemos que esperar que sea algo grave para poder actuar. Más bien, actuamos para que no sea algo grave. Maravilloso. Identidad, ¿se construye o se descubre? Se construye. Muy bien. Un consejo para quien se sienta que no encaja. Conócete a ti mismo primero. Es una de las cosas más importantes, conocernos y establecer nuestros límites. Anoten porque no se los voy a repetir. Una emoción que siempre tratamos de evitar, pero deberíamos escuchar más. La tristeza. La tristeza nos detiene, pero nos indica que algo está pasando. Muy bien. ¿Chocolate o memes para sanar el alma? Cónchale, depende de la persona, ¿no? Pero si digo yo diría que chocolate. O chocolate viendo memes, también. También. También es ¿Por qué válido. no? Algo que te gustaría decirle a los haters de este tema. Bueno, abrir un poco más la mente. Mente abierta, respeto, entender. Respeto, claro, entender no es justificar. Entre el cerebro y el corazón, ¿quién manda? Bueno, el cerebro dirige lo que pasa en el corazón, así que manda el cerebro, pero es un poquito difícil, pero es una habilidad que se puede aprender a desarrollar. Es posible. Es posible. ¿Qué pesa más en la vida? ¿Lo que eres o lo que otros creen que eres? Depende de cómo tú interpretes lo que otros creen de ti. El peso se lo das tú. Importante. Y para cerrar este capítulo, si pudieras percibirte de otra especie o de otra edad, ¿cuál sería y por qué? Uy, Por un día. Por un día tú puedes ser de la edad que tú quieras o de la especie que tú quieras. ¿Cuál sería? si pudiera definir una edad, yo creo que sería 15. De repente un día ahí, mis 15 años y tú sabes, Te irías por la parte de la edad. me iría por parte de la edad. Tú No, sabes, de un esa momento. especie de un animalito, una cosa. Bueno, un gato. Esa gente duerme y come bastante. Ay, divino. Y son ariscos, yo sí, un poquito así. Ya sabemos cuál es tu animal espiritual, el gato. Sí, Gracias, aunque me gusta el doctor. elefante también. También. Sí. Hay que estudiar eso. Cuidado. Gracias, doctora, Gracias por a ustedes. acompañarnos. Y a ustedes que nos escuchan, recuerden que siempre es importante entender y no juzgar. Nos escuchamos en una próxima. Chao, chao. Chao.